Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Geriatría Sin Límites. El día de hoy nuevamente con el doctor Cabello. ¿Qué tal? Un gusto, doctor Stuart. Doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal las fiestas? Bien bonito, lo pasé con la familia y bueno, Navidad, ¿no? Y Año Nuevo ya con unos amigos. Siempre es bueno estar con la familia, disfrutar a los seres queridos, ¿no? Claro que sí, fechas Yo importantes. hice un post un poco... ¿Nostálgico? No nostálgico, fue un post dando a entender que la Navidad... Sí, fue fantástico, de verdad. No, o sea, las cosas físicas, sobre todo para los adultos mayores, mejor dicho, las cosas, el tema de regalos, objetos, a los adultos mayores como que van perdiendo un poco la importancia. El valor. No digo que no sea importante, pero no lo ven como alguien que tiene 15 o 20 años. Exactamente. ¿no? Para ellos les importa más otra cosa. La compañía. Exactamente. Y compartir con sus seres queridos. Sí. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante con mucha implicancia a nivel físico y emocional, que son las caídas. Es un tema crucial para el manejo de las personas. Definitivamente esto marca la calidad de vida de cualquier persona, sea adulto mayor o sea adulto joven, pero el impacto que tienen los adultos mayores es mucho más fuerte en su vida, ¿no? Primero, hacer hincapié, pues, que las caídas no son normales. No, para nada. Las caídas definitivamente son un problema de salud pública, ¿no? Naturalmente, y hacer ver que es más frecuente las caídas en un adulto mayor que en un adulto joven. Claro que sí, ¿no? Definitivamente, epidemiológicamente es el grupo de mayor riesgo, ¿no? En donde las complicaciones no solamente son más frecuentes, sino son más severas. Sobre todo que la diferencia con una población más joven es tanto las causas de la caída. Probablemente en alguien joven es porque de repente el piso estaba mojado o se tropezó. Justo nosotros dividimos las causas o las clasificamos en causas intrínsecas que dependen enteramente del paciente, de la persona, causas extrínsecas que dependen del medio ambiente o el ambiente físico, ¿no? En el cual una persona se desenvuelve. Entonces los jóvenes suelen caerse por factores extrínsecos, ¿no? Deportivas, por ahí un problema en el piso, como habías mencionado. Trastorno de equilibrio es muy extraño. Muy raro. Pero en los adultos mayores tienes una combinación de ambos, ¿no? Exactamente. Eso es un grave problema en salud pública porque hay que no solamente mejorar las condiciones del paciente clínicas, sino de su entorno. Ahora, hablando de los factores de riesgo, tanto factores extrínsecos como intrínsecos, para que la gente nos entienda, factores extrínsecos es que no depende del paciente. Así es. Por ejemplo, barreras arquitectónicas, por ejemplo, pisos resbaladizos, por ejemplo, que hayan alfombras en la casa. Exacto, el uso de alfombras, ¿no? Que a veces son decorativas o bonitas, sí. Y que muchos de ellos en su generación las tomaban como parte de su cultura, ¿no? Y que pueden tener problemas a la hora de pisar, ¿no? Cables, por ejemplo. Claro que sí, cables. Pequeños desniveles en el piso. A veces hay desniveles entre los Z y los Z, ¿no? Sí, tal cual. Y que lastimosamente el calzado no va para ello y con eso termina generando una caída. Calzado inadecuado, pues, ¿no? Claro que sí, forma parte de las causas extrínsecas que son muy poco evaluables, que nos apoyamos mucho en los médicos fisiatras a la hora de evaluar el calzado y de sus terapistas para poder determinar cuál va a ser el manejo para este paciente y evitar que empiece a caerse nuevamente. Ahora, factores intrínsecos que ya dependen propio del paciente, que vamos a ver de forma más frecuente en los adultos mayores. Claro que sí, ¿no? Tenemos enfermedades, por ejemplo. Muchas enfermedades lastimosamente impactan en el equilibrio, ¿no? Enfermedades neurodegenerativas, no solamente las demencias, sino secuelas, por ejemplo, de SB, secuelas de infartos cerebrales, que terminan generando un problema de parálisis, ¿no? Y con esto el paciente tiene riesgo de caídas. Enfermedades como la enfermedad de Parkinson, quizás, o el uso de fármacos para el manejo de otras enfermedades, ¿no? Por ejemplo, para enfermedades cardiovasculares, el hecho de usar antihipertensivos o cualquier medicamento como los diuréticos, por ejemplo, podría generar una disminución de la presión arterial y con eso disminuir la circulación cerebral. Bueno, hablando de manera superficial, claro, ¿no? Disminuyendo la circulación cerebral y de esta manera generar alteraciones en el equilibrio que determinan un riesgo mayor de caerse, ¿no? Ahora, si vamos a hablar por órganos, casi todos los órganos, algún problema en cada órgano del cuerpo puede generar una caída. Así es. Has dicho, ¿no? Demencia, por ejemplo. Claro que sí. Problemas oculares, que el paciente no vea bien por una catarata, por ejemplo, que es
Una patología reversible. Exactamente, es reversible. Muchas veces los adultos mayores tienen miedo a las cirugías de catarata propuestas por sus médicos oftalmólogos. Claro. Hablemos del edadismo, porque hay colegas que también piensan que no debería operarse una catarata por cierta edad, y no es así. Felizmente, la gran mayoría de oftalmólogos en el Perú y en el mundo han desistido de esa idea y hacen hincapié a sus pacientes que las cirugías son importantes. Pero ya es un tema cultural, ¿no? Un Exacto. tema que es competencia de nosotros como geriatras y en realidad como sociedad, romper estos estigmas y determinar que el adulto mayor pueda ser operado oportunamente. Las cirugías tienen que hacerse en cuanto se detecte el problema para que el paciente deje de caerse, ¿no? Para que la visión en realidad completa se pueda recuperar. Problemas en el oído medio. Ese es otro... Problemas de vértigo, por ejemplo. Así es, ¿no? Que pueden ser centrales o periféricos, ¿no? Exactamente. Y nosotros buscamos apoyo, por ejemplo, en los otorrinolaringólogos y en los neurólogos, dependiendo del origen de estos vértigos, para que puedan resolverse o al menos detectar y educar al paciente, porque a veces no se pueden resolver, ¿no? Eso es otro tema, aprender a convivir con estas enfermedades para evitar caídas en el futuro. También enfermedades crónicas descompensadas, por ejemplo, pacientes que estén con una presión muy elevada, no controlada, de larga data, que nunca lo hayan diagnosticado, hiperglicemia, hipoglicemia, Insuficiencia cardíaca. insuficiencia cardíaca. Sí, creo que hay que hacer un capítulo especial para hipoglicemia por la cantidad de pacientes diabéticos que existen. La prevalencia es alta. Sí. Llegan a ser adultos mayores con un manejo agresivo. Muy agresivo. A veces así es, ¿no? la hipoglicemia es mucho más peligrosa que la que hiperglicemia. la hiperglicemia, ¿no? Recordemos que en realidad en los años 80 y 90 el enfoque del manejo de diabetes era glicémico control, ¿no? O sea, es glicémico-céntrico, podríamos decirlo, ¿no? Entonces todo se basaba en disminuir la glucosa. El enfoque actual en realidad es manejar la mortalidad y las complicaciones cardiovasculares de diabetes, ¿no? Entonces los endocrinólogos actuales tienen un objetivo distinto a los endocrinólogos de aquellas décadas. Y los pacientes adultos mayores son adultos que en esas épocas eran adultos jóvenes y pues recibían tratamiento para estas complicaciones, ¿no? ¿Sabes qué me da gusto? Que cada vez las diferentes especialidades vayan incluyendo en las guías la parte de fragilidad, de nivel de dependencia del paciente, Exactamente, ¿no? de demencia. Ahora si ves las tablas de la guía de la ADA, te van a poner objetivos de glicemia según el estado de salud del paciente. Exactamente, se ¿no? requiere una BGI para Exactamente, eso, ¿no? Exactamente, ¿no? Otro problema que está asociado a caídas es problemas osteomusculares, artrosis, por ejemplo. Sí, la osteoartritis de rodilla y cadera son muy, muy, muy frecuentes, sobre todo como complicación de obesidad. Ya está determinada su patogenia, se ha estudiado mucho sobre esto y lamentablemente la repercusión en la movilidad del paciente termina destruyendo su calidad de vida, pero las caídas, creo yo, a mi parecer, y no sé si a tu experiencia, son las que devastan más la vida de estas personas. Otra causa, claudicación intermitente. Ah, claro que sí, ¿no? Como complicación inclusive de diabetes mellitus y otras enfermedades cardiovasculares, ¿no? Desde insuficiencia arterial, insuficiencia venosa. Isquemia crítica. Exacto, o sea, al final vamos a tener múltiples patologías que van a estar asociadas a la caída y hay que buscarlas, porque si no lo buscas, no lo vas a encontrar. Claro que sí, es un síndrome geriátrico. Si no lo buscas, no va a decirte, hola, estoy acá. No, si no lo buscas, no lo vas a encontrar. Y nunca olvidar de que todas estas causas pueden ser simultáneas en estas personas. Exactamente. Pueden tener más de una. Claro, a la vez. insuficiencia arterial, puede tener problemas de vértigo, hipertensión, diabetes, vértigo, polifarmacia. Exactamente. Bueno, mencionaste hace un rato sobre que era más devastador las caídas, ¿no? Sí. Mayor impacto. Totalmente de acuerdo. De hecho, una complicación peligrosa de una caída es una fractura de cadera, que tiene una mortalidad del 30%. Yo pregunto, ¿cuánto es la mortalidad de hipertensión en un año? Bueno, un año, ahí no hay data. La data es a los 20 años, ¿no es cierto? 10, 20 años. La mortalidad de una fractura de cadera al año es 30%. En los que sobreviven. Claro, en los que sobreviven. Estás hablando de eso, sí, ¿no? claro. En los que sobreviven. Exactamente. Es 30% de la mortalidad en un año. En un año. O sea, no conozco otra patología que tenga una mortalidad tan alta en el primer año. Claro.
salvo suicidio, ¿no? Claro. Hablando de eso, o shock séptico. Claro. Pero pues, estamos equiparando a esos problemas. Por eso hablaba yo de que las caídas son un problema de salud público, porque en las personas que generan fractura de cadera, la mortalidad es altísima a los 30 días, al año, ¿está bien? Y no hablamos del grado de morbilidad. No. Eso es, a mi parecer, como geriatra, lo determinante. Nosotros como geriatras lo que queremos asegurar es la calidad de vida del paciente. Entonces, vivir con dolor, con dismovilidad y dependencia no es calidad de vida. Tal cual. Entonces, lo que menos queremos es que el paciente se caiga y se fracture, ¿no? Ahora, creo que vamos creo que tenemos que hablar un día sobre fractura de cadera porque es un tema muy grande también. Es un tema aparte, ¿no? Es un tema aparte y mejor eso lo hablamos en otro podcast porque es muy grande, ¿no? Hablando de las caídas, decíamos que pues tiene diferentes causas, pueden estar muchas causas simultáneamente, no es una patología ni una condición normal en el adulto mayor. ¿Y qué tipo de intervenciones podemos hacer? A ver, en primer Porque hay lugar, intervenciones pre y post, ¿no es cierto? así es. Las intervenciones más importantes son las previas. O sea, definitivamente, no queremos que el adulto mayor se caiga. Es lo más importante y a veces no entendemos la necesidad de que tu geriatra te brinde consejería, ¿no? A veces pensamos de que el geriatra es un médico que va a iniciar medidas rehabilitadoras simplemente, ¿no? Ya se cayó y hay que hacer lo posible para que no se caiga, ¿no? Lo ideal es evitar la caída, porque si no intervenimos con prevención primaria, no vamos a tener el mismo éxito que si lo hiciéramos después, ¿no? Claro. Entonces, una medida importante sería, primero, el control de las enfermedades, ¿no? El médico de atención primaria, el médico geriatra, el médico internista, todos los médicos que atendemos transversalmente al paciente, necesitamos manejar muy bien las comorbilidades, verificar la medicación. Para mí creo que es uno de los pasos más importantes y más olvidados. Hay que verificar en todo momento cuáles son los fármacos más asociados a caídas, ¿no? Se me pasó la polifarmacia como otra causa. No, lo habías mencionado, ¿no? Pero creo que deberíamos ahí enfocar un poquito más, ¿no? Claro, o sea, antes de pasar al tema de las intervenciones, sí, todos los fármacos, todos tienen efectos adversos. Claro que sí. Absolutamente todos. Desde los IECAS tienen efectos adversos, ¿no? La tausulosina, que a veces la gente lo toma sin prescripción y lo toma a cualquier hora. En horarios inadecuados. En horarios inadecuados, ¿no? Si hay, por ejemplo, hipotensión ortostática, la gente no sabe. Puede por ser una caída. ¿No? La gente se automedica con benzodiazepinas. Se despierta a las 3 de la mañana a orinar, va al baño y se cae porque está muy somnoliento, se fractura. Así es. El uso de GABAérgicos, por ejemplo, ¿no? En horarios diurnos termina generando estos problemas, ¿no? A veces muchos colegas por mejorar el dolor neuropático, que a veces se encuentran por diversas patologías no controladas, ¿no? Enfermedad de Parkinson, trastornos en realidad del disco, etcétera, ¿no? Que podrían generar dolor neuropático, la propia diabetes mellitus. Pero, oye, hay que verificar pues si la gabapentina se está generando más beneficios que problemas, ¿no? Exactamente. Porque si se está cayendo con pregabalina, con GABAérgicos, como gabapentina, pues el paciente va a tener una mortalidad mayor en el año si se fractura la cadera. No es lo que quieres. Tu función es mejorar la calidad de vida y preservar la vitalidad, ¿no? Claro. La polifarmacia es muy... la gente no le da la importancia... la importancia que deberían darle a una persona que toma varios fármacos. Sí, de verdad. Lo subestima. ¿No? Claro. Y la mayoría de fármacos están prescritos quizá de una manera no de la mejor manera. Claro que sí. A veces los fármacos son... Cada especialista va a buscar utilizar medicamentos para su especialidad. Definitivamente con los objetivos que marcan dentro de los ensayos clínicos en los cuales se basan las guías clínicas, ¿no? Entonces, todos ellos van a preservar la función cardíaca, van a preservar la función pulmonar, van a preservar la función ósea, la función articular, la función endocrina, ¿no? La función de las hormonas, ¿no? Endocrinológica. Pero esto puede llevar a que se mezclen o haya una mala comunicación entre ellos en un sistema de salud pobre, como ya habíamos mencionado, con poca comunicación, sin historias clínicas electrónicas a veces, con un tiempo de consulta muy corto. Y va a generar, pues, que haya interacciones medicamentosas. Tal cual. Y ese es nuestro gran problema. Entonces, la polifarmacia tiene que ser verificada sí o sí por un médico geriatra. Ahora, ya regresando a las intervenciones que me decías, el control de enfermedades crónicas, muy importante.
Normalmente tenemos que hacer exámenes de sangre nos apoyamos en los exámenes de sangre, de repente ecografía, radiografía. Algunos para exámenes determinar especiales, ¿no? Como algunos mencionas. exámenes especiales. Electrocardiogramas a veces. EKGs, ecocardio, si es que sea necesario. Claro que sí. Y otra cosa importante, que no es solamente la parte ya de enfermedades crónicas, es la importancia de prevenir la sarcopenia o la pérdida de masa ósea. Tal cual, ¿no? Para prevenir una caída. O sea, la gente no lo sabe, de repente lo sabe y no se da cuenta, pero nosotros empezamos a perder masa la pérdida de masa muscular empieza desde jóvenes. Así es. Claro que a partir de los 60 años aumenta esa pérdida de masa muscular. La tasa de pérdida es mucho más Es rápida. mucho mayor en los adultos mayores. Y una persona que tiene poca masa muscular, primero que si se cae, las complicaciones pueden ser mayores. Y segundo, que puede caerse más también. Claro que sí, ¿no? Un claro ejemplo son los obesos sarcopénicos, ¿no? Aquellos obesos que no tienen fuerza para poder caminar. Claro. Generalmente, epidemiológicamente es una mujer adulta mayor con obesidad que lastimosamente no tiene la capacidad para poder pararse en una silla, ¿no? Son test simples que podemos ejecutar nosotros en consulta externa, está bien, que aplicamos de hecho a la hora de detectar en la BGI, pero que muchas veces son ignorados, ¿no? Claro. Y que nos determinan muy bien el pronóstico de una persona de caerse, ¿no? Un test de hacer caminar durante unos segundos al paciente, ver cómo camina y determinar cuáles son las pisadas más peligrosas. Y ahí inclusive podríamos evaluar otro tema preventivo, ¿no? Las causas extrínsecas, el ambiente, las barreras arquitectónicas, ¿no? Evitar, por ejemplo, ambientes poco iluminados. Claro. Que a veces ignoramos por completo, pero oye, poner un foco más adecuado con la cantidad de potencia adecuada realmente disminuye las caídas, ¿no? Evitar las alfombras, evitar los pisos peligrosos, los cables que a veces no entendemos. En las fechas navideñas hemos tenido pues muchos cables que se han usado. Lastimosamente tuve 2 consultas por caídas por cables. No es infrecuente encontrarlos en la consulta común y creo que cualquier geriatra los podría verificar, ¿no? Claro. No sé si has tenido esa experiencia. No, de todas maneras. Y las barreras arquitectónicas, y la gente no le da la importancia porque no le pasa, ¿no? A los hijos no le pasa y dicen, no, pero ¿cómo la alfombra lo va a hacer caer? Claro. Si es un cable, yo subo el pie y lo paso. Así es. No le dan la importancia quizá que ameritaría, ¿no es cierto? Y bueno, hablemos del lugar más frecuente donde se caen los adultos mayores. Los adultos mayores se caen más en su casa. No afuera. No en la su calle, casa. no. Y dentro de su casa hay 2 lugares. En su habitación. Exactamente. Claro. Su habitación y el baño. Creo que el baño es el más escandaloso y en el que más acude. Pero más se caen en la habitación. Pero se caen más en la habitación y son las menos reportadas. Exacto. Y si un paciente ya tiene otras enfermedades como osteoporosis, por ejemplo, que los reumatólogos pelean mucho con esto, de verdad, hablan con el paciente, por favor, hay que manejar de verdad no solamente los medicamentos, ellos brindan manejo farmacológico para mejorar o para curar en algunas oportunidades, aunque es una enfermedad metabólica crónica, o sea, ellos luchan con esto, siempre indican medidas no farmacológicas y dentro de estas está la BGI para evaluar caídas y el manejo de verdad de sarcopenia. Porque hay que iniciar el manejo de la masa muscular para mantener el equilibrio, tal como mencionaste. Pero lo ignora. Estaba también recordando que, claro, hay que manejar no solo la fuerza, hay que manejar el equilibrio, el balanceo, muchas veces hacer ejercicios de propiocepción, porque el adulto mayor va teniendo problemas, ¿no? Está caminando y por ahí se le pisa mal y se le ve el pie y se cae. Así ¿no? es. Como que empiezan a olvidarse un poco a ver cómo es la posición exacta del pie. Y para eso hay ejercicios. Claro que para prevenir la caída. Eso asociado a los ejercicios de fuerza muscular, ¿no? Claro que sí. Hay que entender que nosotros empezamos a envejecer no por un punto de edad cronológica en nuestra vida, sino cuando dejamos de hacer ejercicio, ¿no? Claro. Y la verdad es que todos de niños hemos jugado a saltar en un pie, todos hemos saltado de 2, 3 escalones. A veces, no sé, de repente en tu caso yo he saltado hasta 10 escalones. Todos de chiquitos hemos ¿no? tirado. Sí. Y en realidad las articulaciones, los componentes anatómicos de las articulaciones tienen la facultad de regenerarse según el impacto. Y lo hacen. Y no se va perdiendo con la edad. Eso es una farsa. Se va perdiendo con el desuso. Entonces, estos ejercicios que tú mencionas
van a traer sí o sí beneficios. Aunque el paciente no lo sienta de inmediato, a largo plazo o mediano plazo en algunas ocasiones, va a traer beneficios en los pacientes. Entonces, cuando nosotros solicitamos que un médico fisiatra intervenga, el paciente dice, no, pero es una actividad que me va a costar más. Algunos hijos pueden pensar eso, ¿no? Claro. Yo puedo brindar los ejercicios, sí, yo te puedo dar una guía. De hecho, existen ejercicios que puedo brindarte de forma gratuita, pero necesito que otro profesional, por favor, Te supervise, te supervise, guíe, ¿no? al De inicio. todas maneras, debe hay que entender, hacerlo. puede tener osteoartritis, ¿cierto? Puede tener deformidades con enfermedades neurológicas. Al final, la prevención siempre va a ser más barata que el manejo de las complicaciones. Claro que sí. O sea, no voy a esperar de que mi paciente tenga La fractura de cadera, ¿no? Para recién iniciar Exactamente. el manejo de la sarcopenia, de la movilización. ¿Y sabes qué es algo que yo veo mucho? El adulto mayor cuando se cae, nosotros cuando nos caemos, normalmente nos caemos y al toque ponemos la mano. Claro que sí. Tratamos de un reflejo, ¿no? Ponemos la mano, nos cubrimos para evitar caernos, ¿no? El adulto mayor cuando se cae como este lapicero. Se cae en bloque. En bloque, exactamente, esa es la palabra. Se cae en bloque. No pone la mano, no pone el cuerpo para poder caer, ni siquiera se acomoda para caer. Y eso es un factor de riesgo, pues, para que hayan complicaciones más severas también. Claro que sí. Desde traumas craneoencefálicos, fracturas de cadera. Y algo que de verdad no es mortal, pero que destruye la calidad de vida del paciente por el dolor crónico que genera, las fracturas vertebrales. Sí. Y por ejemplo, los pacientes con Parkinson, hay reviews de neurología que mencionan cuando se caen al costado, cuando se caen hacia adelante y cuando se caen hacia atrás, ¿no? Dependiendo del tipo de Parkinson que tenga, si tienen patrones cinéticos o no. Entonces, un buen control de comorbilidades va a asegurar que el paciente no se caiga o se caiga menos. Exactamente. La prevención siempre va a ser mejor que actuar una vez que ya se cayó. Sí. A ver, ¿cuáles son las consecuencias físicas y mentales de una caída? Mucho. Por ejemplo, físicas, las más peligrosas, fractura de cadera o un traumatismo craneoencefálico. Definitivamente. ¿No? Un hematoma sutural agudo. Que puede traer otras caídas en el futuro. ¿no? Exactamente, ¿no? Hemorragias intraparenquimales. Así es. Y también contusiones en otras partes del cuerpo, ¿no? Zonas equimóticas, convulsiones, asociados a dolor. Puede haber incluso alguna luxación de alguna articulación. Pero también hay consecuencias emocionales. Yo, a mi parecer, no le damos la importancia correcta, de verdad, al impacto que tiene en la salud mental de un adulto mayor una caída, una sola. Una sola caída marca completamente, y dependiendo del impacto, ¿no? Tengo en la consulta pacientes que pueden caerse de rostro, impacto en el rostro, pueden caerse de costado, y estos pacientes quedan pero tan asustados con el evento que terminan generando somatizaciones, en algunas ocasiones generando más polifarmacia, toman medicación para el dolor. Se aíslan, ya no quieren caminar también. No quieren caminar, van al cuarto, se quedan en la cama y hablan con el familiar diciéndole, no quiero. No puedo. Ya no puedo. Estoy cansado. Me duele. Y el familiar no aborda esto. ¿Te has caído? Nunca le pregunta. Claro. En realidad lo hacemos nosotros, ¿no? Forma parte de nuestra formación. Pero la familia puede ayudarnos con eso. ¿Te has caído? ¿Has tenido alguna caída? Hay 3 preguntas importantes que deberíamos hacer a todos nuestros pacientes, ¿no? ¿Te has caído? La segunda es, ¿tienes miedo a caerte? Y la tercera es, ¿tienes miedo a caminar solo? Si el paciente contesta una de las 3, por favor acude a tu médico geriatra. Sí o sí, porque hay que buscar el mar de etiologías y consecuencias que van a ocurrir, ¿no? Como mencionabas. Ahora, esta falta de movilidad que puede generar, eventualmente van a tener más complicaciones. Mayor tiempo en cama, mayor sarcopenia, mayor fragilidad. Y esto eventualmente puede ser significativo de una nueva caída. Claro, una caída termina generando otras caídas. De hecho, el factor de riesgo más importante para una caída es una caída previa. Es una caída previa. Claro que sí. ¿No? Claro que sí. Y que generalmente no es reportada. No reportada, exactamente. No fue reportada. No fue reportada. Porque es pasada, ¿no? Mira, ¿y cuándo le dirías al paciente que tiene que acudir a emergencias? Yo considero que un paciente debería ir a emergencia, en primer lugar,
toda caída en un paciente que tiene osteoporosis debería evaluarse en emergencia. Siempre, ¿no? Definitivamente para evaluar la fractura. Hablamos fracturas vertebrales y fracturas de cadera en su mayoría, ¿no? Puede haber, en realidad, no marca mucha mortalidad la fractura en realidad de radio, Claro. aunque las guías actuales están viendo si es que se va a incluir o no, pero la fractura de cadera tiene una mortalidad altísima. La fractura vertebral destruye la calidad de vida del paciente. Entonces, se caen a la emergencia, radiografía, no hay, bien, perfecto, contusión. Fractura, plan de manejo. Yo considero que ese paciente que ya estuvo en emergencia por una caída, al alta debería tener una cita pronta con geriatría. Algunos profesionales sí la solicitan, otros lo desconocen, pero es importante que su médico geriatra averigüe por qué se cayó. ¿Por qué se cayó? Sí, yo creo que siempre tiene que evaluarse. Si ha caído, yo creo que siempre tiene que haber una evaluación. Lo más pronta posible. Pero creo que hay dos situaciones que sí hay que tener, porque a veces los familiares dicen, no, lo llevo otro día, no pasa nada. Sí, pero hay dos condiciones que yo diría que no se pueden pasar. Primero, si el paciente se ha caído y no se despierta. tiene que O sea, ir. tiene que Estoy ir. de acuerdo. Si ha caído, se ha desmayado y se ha despertado a la media hora, tiene que ir a hacerse una tomografía cerebral a descartar un hematoma sutural. Y la segunda es si se ha caído y tiene imposibilidad para caminar. Claro, claro que sí. La segunda, si se ha caído y tiene imposibilidad para caminar ese paciente, o tiene mucho dolor para pararse y ya no camina desde ahí, hay que llevarlo a emergencia. Yo he tenido pacientes, y estoy seguro que tú también, Manuel, que el familiar llama diciendo, doctor, mi paciente se cayó hace unos días y, doctor, ya no camina y no quiere caminar. ¿Qué podemos hacer? Que ya no quiere comer tampoco. ¿No? Está agitado. ¿Qué hacemos? ¿Qué le damos? ¿Cómo hacemos para que camine? Que coma, que se niega todo. ¿Qué le puedo dar para incentivar que coma? ¿No? Así es. Y subestimamos que esa caída puede haber sido una fractura de cadera. Claro que sí. Y lo más probable es que haya sido una fractura de cadera. Si no camina, ¿por qué no camina? ¿Se ha fracturado o se ha luxado? Una de las dos Más complicaciones. frecuente, pues lo que yo siempre veo, lo que más vemos es una fractura de cadera, ¿no? Claro que sí, ¿no? Y esas complicaciones, de verdad, catastróficas. Y mira, la fractura de cadera, esto lo vamos a hablar más adelante, pero según la guía tiene que operarse a las 48 horas Sí, máximo. Es verdad. En hospitales En el Perú no es pasa eso. una realidad en la cual No pasa eso. No tenemos. Bueno, de repente en una clínica. Sí, Pero, y con suerte. Y con suerte. Pero bueno, es la realidad. Es la realidad que nos toca vivir. Tenemos y nos toca Esperemos vivir. que en algún momento se Claro. tomen en cuenta esto, se programen los pacientes de inmediato, pase por una BGI para sacar su TSFI, que es en realidad la escala que nosotros utilizamos, para poder determinar el éxito de esta cirugía, controlar el delirium postoperatorio, porque va a ocurrir, definitivamente es una de las patologías más asociadas a delirium, con lo cual se incrementan todas las complicaciones postoperatorias. Entonces, este manejo ortogeriátrico no lo tienen todos los hospitales, ¿no? Algunos inclusive adolecen del servicio de geriatría. ¿Cómo vamos a hacer? ¿A qué nos enfrentamos? Lo mencioné al inicio. Buena pregunta. No, es un problema de salud pública. Ahora, yo creo que quizás vamos a salir un poco del tema, pero ya que lo tocas, también es falta de preparación de quizá de la parte médica, en poder ver la importancia de la geriatría y el impacto que puede tener. Un geriatra puede prevenir, así como probablemente un médico de familia también. Sí, médico claro de que sí. también. Pero ya hablando a grosso modo de adultos mayores, un geriatra va eventualmente a prevenir muchas complicaciones agudas y crónicas de los adultos mayores, disminuir la morbilidad, disminuir que acudan a emergencia, disminuir que el hospital esté menos colapsado, Claro que sí. mejorar la calidad de vida, ¿no? Controlar las enfermedades crónicas. Tú controlas primer y segundo nivel de atención y vas a descongestionar el tercer nivel de atención. Así es. El país no está, Solo que acá no le damos no importancia. está geriatrizado, a pesar de que la pirámide se invirtió, se truncó en 2010, ¿no? Entonces, a pesar que la pirámide poblacional ya está truncada, estamos en 2025, no se ha geriatrizado. No. Ni siquiera formamos parte de los 4 grandes bloques de todos los hospitales, ¿no? Son pediatría, gineco, obstetricia,
cirugía y medicina interna, ¿no? Mm. No incluye geriatría, no está incluido en muchas currículas universitarias. Claro. Estamos hablando ya de un problema... Y si incluyen, es algo pequeño nomás. Claro, estamos hablando que no le estamos dando la importancia Exactamente. al cambio estructural de la población debido a la longevidad y debido en realidad al avance de la ciencia, ¿no? Ya es un tema no solamente de salud pública, sino también político, de planes nacionales, que pues debería tenerse en cuenta desde ya. Ahora sí espero que eventualmente con el paso de los años, con el paso del conocimiento y de abrir la especialidad a todos, empiecen a ver la importancia de tener una buena educación en todas las personas, una buena educación preventiva, un control de enfermedades crónicas y las comorbilidades, para que así las personas vivan más y vivan bien, sobre todo, ¿no? Exacto. Vivan bien. Ese es el punto de quiebre entre un geriatra y otras especialidades. Nosotros, Claro. a pesar de que todas las especialidades buscan en realidad disminuir la mortalidad, el geriatra lo que busca en realidad es que el paciente viva bien. Claro. Viva bien hasta su último día, o lo mejor que pueda. Lo mejor que pueda, esa es la hasta palabra. su último día, ¿no? Eso es nuestra finalidad mayor. Bueno, algo que quieras mencionar como a la gente que nos está escuchando, un consejo sobre caídas. Lo más importante es que si su familiar tiene una caída, no la banalicen, no frivolicen el problema. Definitivamente hay que acudir a la emergencia y una vez que sale, acudir a su médico geriatra para que pueda evaluar las causas, optimizar muy bien los riesgos y determinar la conducta a seguir, no solamente en el aspecto físico, sino también el impacto en salud mental del paciente. Emocional, así es. Y quiero agregar también, de acuerdo con lo que has dicho, que normalmente en una consulta, a veces van a una consulta y piensan que con una consulta es suficiente. No, bueno. Y en verdad no, o sea, no podemos hacer toda la consejería nutricional, toda la consejería de ejercicios, toda la consejería de prevención, toda la consejería de enfermedades crónicas, toda la consejería farmacológica. Es muy difícil hacerle una consulta, incluso en consultas de 1 hora, no se puede. No se va a poder, ¿no? Se tienen que hacer en 2, 3 consultas y de ahí hacer controles seriados para así poder hacer un adecuado control de enfermedades. Así es, estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que después de una caída, o sea, lo ideal es que sea antes, ¿no? Lo ideal, pero muchas veces ocurre después. Cuando es después, las consultas van a ser más frecuentes. Van a ser más frecuentes porque es una complicación aguda, crítica, que destruye la calidad de vida del paciente. Sí. ¿No? Es catastrófica. Hay que intervenir y hay que ser agresivos con esto, ¿no? Las caídas no son un juego. De acuerdo. Bueno, ha sido un tema muy interesante. Sí, un tema bastante bonito. De verdad, en geriatría... ¿Qué tema te gustaría tocar el próximo podcast? Yo creo que anorexia del Anorexia del adulto mayor. Sí, sí, definitivamente. Un tema muy interesante. Y el tema de la sed, ¿no? Ahora que estamos en verano. Uy, y ahí ahondar un poco más en golpe de calor, sed. Claro que porque sí. creo que por más que toquemos un tema, hay que ser repetitivos y hacer hincapié. Y eventualmente más gente va a empezar a escuchar y hay que volver a repetirlo, Claro que ¿no? sí. Un gustazo. Listo. Muchas gracias. Doctor Cabello. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Chao.